dijimos que existían dos líneas, la línea linfoide y la línea mieloide. Ahí está la imagen para que no se les olvide, por favor, nada más recordar, la línea linfoide es la parte que genera la clasificación de órganos linfoides primarios, secundarios y terciarios. Y recuerden que hablamos de linfocitos B, T y de las células natural killer. Y por el otro lado, hablamos de la célula o de las líneas mieloides, en donde están los eritrocitos, las plaquetas, los eosinófilos, basófilos, neutrófilos y monocitos. ¿De acuerdo? Creo que ya hemos dicho la función de los eritrocitos. Generan gran parte de, bueno, ellos se encargan del transporte de oxígeno, de dióxido de carbono, determinan grupos sanguíneos y algo también pues interesante, por ejemplo, un dato que a lo mejor lo van a encontrar en el texto, es que los eritrocitos, después de vivir 120 días, van y mueren en la parte del vaso, en el órgano que es el vaso sirve, más adelante en algún momento hablaremos un poquito más del vaso, y en el vaso sirve como para filtrar a los eritrocitos jóvenes y los eritrocitos viejos. Entonces, pues los eritrocitos mueren en el vaso. Y recuerden también que esta parte de los eritrocitos tiene como una vida de 120 días en el adulto y en el feto también por ahí lo pueden encontrar si alguien está estudiando algún otro texto. En el feto pueden vivir 90 días, ¿ok? Esa sería como la diferencia entre el feto y la parte de el adulto, bueno, después de la vida extrauterina. Recordemos también que la parte de plaquetas, estamos hablando de que son fragmentos del citoplasma. No es una célula. Si en algún momento nos dicen, oye, la célula llamada plaqueta, no, realmente es un fragmento del citoplasma de un megacariocito. Ahí están las etapas, podemos verlas y podemos identificar cómo va madurando hasta convertirse en una parte de plaqueta. En algún momento hablaremos de los gránulos que contiene la plaqueta. La plaqueta tiene gránulos que ayudan a favorecer los procesos de coagulación, pero incluso dice que también participan en capturar complejos inmunes. Y estos complejos inmunes no es otra cosa que la unión de un antígeno con un anticuerpo. Entonces se une un antígeno y un anticuerpo y la plaqueta los lleva al vaso, por ejemplo, al hígado, para que puedan ser destruidos. ¿De acuerdo? Ahora, tengo marcados, vamos a irnos con el monocito. ¿Alguien sabe qué hace el monocito? ¿Qué pasa con el monocito? Vamos a preguntarle a Alexa. Alexa Sánchez, ¿qué hace el monocito? ¿Qué pasa? ¿Tú qué sabes del monocito, Alexa Sánchez? Que no tiene su cámara prendida, por cierto, Alexa. Perdón, profesor, es que no sé por qué razón en mi computadora no me agarra bien el Zoom y no puedo prender mi cámara, pero Ok. el monocito es un glóbulo blanco Ajá. y y es, bueno, hasta donde me acuerdo era un tipo de fagocito Ok, hace fagocitosis. Ok. y está, sí. Dime. Y su función es luchar contra infecciones y ayuda a eliminar tejidos muertos. Muy bien, ok, por ahí tenemos la idea. Está bien, Alexa. Ok, gracias. Esperemos que puedas componer tu cámara. Itzel Bonilla, creo que querías participar. Por favor, ayúdanos. Eso mismo, profe. Y también que ayudaba a destruir células cancerosas. Muy bien, ajá, ayuda a eliminar células que son malignas, como lo dice su compañera Itzel, células cancerosas. Algo importante, quiero que entendamos, el monocito se le llama así cuando está en el torrente sanguíneo. Cuando pasa un tejido, Juan Carlos Carreón, ¿cómo se le llama a ese monocito? Juan Carlos. No recuerdo, profe. Ok, Juan Carlos no lo recuerda. Sandra, por favor. Se convierte en un macrófago. Exactamente, se convierte en un macrófago, ¿de acuerdo? Y esto es interesante, jóvenes, porque vamos a hablar.
en algún momento de monocitos y luego en algún otro momento vamos a hablar de macrófagos y se van a confundir porque ahorita que les estoy poniendo la imagen de la parte de hematopoiesis no encuentro al macrófago. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿de dónde carajo sale el macrófago? Pues bueno, el monocito, como lo acaba de decir su compañera Sandra, va circulando en el torrente sanguíneo y cuando pasa un tejido automáticamente se convierte en un macrófago, ¿de acuerdo? Y eso es interesante. Me gustaría que todos hiciéramos una lista por lo menos de 10 macrófagos en tejido, ¿de acuerdo? O sea, en cada tejido de repente voy a encontrar a un macrófago con diferentes nombres. No sé si alguien me pueda dar un ejemplo de macrófago en un tejido. ¿Cómo se le llama un macrófago en un tejido? Alguien que me diga, por favor. A ver, le vamos a preguntar a Alitzel. ¿Es Alitzel Rodríguez? Sí, profe. ¿Ah? ¿Puede ser un macrófago de pulpa roja? Ok, ese macrófago de pulpa roja se encuentra en la parte de vaso. Del vaso. Exacto. Otro ejemplo, por favor. A ver, no sé, Andrea Flores. No sé, profe. Estoy pensando. Ok, Andrea no lo recuerda. Enrique González, por favor. ¿Algún ejemplo de macrófago en algún tejido? No sé, profe. Ok. Maritza, a ver, Maritza, por favor. Los histiocitos. Ok, ¿dónde se encuentran, Maritza? Ay, en el... En el tejido conjuntivo, ok. ¿Alguien más? Miren, aquí lo interesante realmente, a ver, alguien creo que por aquí quería participar. No hay ningún problema. A ver, ajá, por favor. ¿Otros serían los macrófagos alveolares que están en los pulmones? Ok, macrófagos alveolares. De hecho, si lo buscan, lo van a encontrar como células de polvo. Y esto es interesante. Entonces, por eso quiero que investiguen 10 macrófagos que se encuentran en los diferentes tejidos. Esto es interesante, jóvenes. Y no estoy hablando de otra célula, estoy hablando del monocito, porque se van a confundir. Lo acaba de decir su compañera, histiocitos, macrófagos alveolares, y los macrófagos alveolares vamos a conocerlos como células de polvo. Entonces, las células de polvo se encuentran en el pulmón. ¿Qué hacen? Pues nada, fagocitar. ¿Por qué? Porque son macrófagos. Pero ¿de dónde vienen los macrófagos? Pues bueno, son de los monocitos porque vienen en el torrente sanguíneo. Entonces, investigar 10 nombres de macrófagos que se encuentren en los diferentes tejidos. Nos va a ayudar a entender los temas subsecuentes, ¿de acuerdo? De hecho, por ejemplo, pueden encontrar en placenta, en hueso, en cartílago, en hígado, en riñón, en piel, en pulmón. Me falta todavía, pero tenemos que encontrar mínimo 10 macrófagos en diferentes tejidos. ¿Qué son? Son los monocitos. ¿Qué hacen? Fagocitan, destruyen, se comen, se tragan a algo que nos puede generar algún daño. ¿Ok? Entonces, esa sería la tarea para que podamos integrar los temas subsecuentes. Ahora, nos quedan 3 células, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Esas 3 células se les llaman granulocitos. ¿Alguien me puede decir por qué se les llama granulocitos, jóvenes? ¿Podría ser por la apariencia que tienen? Ok, muy bien. Lisette dice algo interesante por la apariencia y por la apariencia que tienen, tomando en cuenta ese término, esa palabra que ella dice, es por la apariencia que tienen en el microscopio, ¿de acuerdo? Porque yo observo gránulos, observo como bolitas en la célula, ¿de acuerdo? Y tienen diferentes tipos de gránulos. De hecho, pues cuando vean, hay una parte de la currícula que ustedes tienen en donde llevan embriología y histología. No sé si lo recuerdan, pero por ahí llevan esa parte en donde hablan de granulocitos y de tinciones. Entonces, cuando yo lo veo al microscopio, yo lo observo con diferentes núcleos.
¿ok? Y esos núcleos se observan, pues, con diferentes como gránulos. Entonces, las tinciones me permiten observar esa parte. ¿Qué pasa? Los eosinófilos, basófilos y neutrófilos tienen muchos gránulos. Tienen gránulos específicos, gránulos primarios y secundarios y terciarios. Entonces, por ahí los voy a encontrar. Ahora, ¿cuál es la función de los eosinófilos? Súper rápido para avanzar. Participar en los procesos parasitarios. De los eosinófilos, perdón. Participan en los procesos parasitarios. Ok, perfecto. ¿Basófilos? Había dicho que estaba relacionado con las alergias. Ok, ¿y neutrófilos? Ayudan al cuerpo a combatir infecciones bacterianas. Perfecto. ¿Quién lo contestó? Por favor, díganme. Estoy buscándola. No, Noemí. Noemí. Perfecto, Noemí. Exactamente, entonces, los tres están agrupados en la parte de granulocitos, pero los tres tienen funciones totalmente diferentes. Entonces, esta parte es interesante, ¿ok? Recordémosla, leámosla para que podamos entender qué pasa con estas células. Ahora, más adelante en el texto, aparte de esta parte de hematopoiesis, nos habla de que hay las células mismas que pareciera que yo digo que no son células inmunitarias, hacen una función. Entonces tengo eritrocitos. Yo les dije, transportan oxígeno, determinan grupos sanguíneos, se mueren en el vaso, por ejemplo. Pero dice, capturan complejos inmunes compuestos específicamente por la unión de un antígeno y un anticuerpo, lo llevan al hígado y al vaso y son catabolizados o destruidos y desactivados para evitar que nos den un daño. Células epiteliales, las células de nuestra piel, ¿ok? Esto es interesante también porque dice que las células de nuestra piel y de las mucosas, hablemos por ejemplo de la cavidad oral, de, no sé, por ejemplo, la parte respiratoria y mucosas, la parte geniturinaria y mucosas, también van a participar en el proceso de defensa. Y esto es interesante porque estoy diciendo que me van a proteger. Células endoteliales, recubriendo vasos, recubriendo arterias, bueno, venas, arterias, vasos linfáticos, también tienen una cuestión de protección, ¿de acuerdo? Y finalmente las plaquetas, que yo les dije que participaban en el proceso de coagulación y también participan en procesos inflamatorios, ayudando a la protección del organismo. Por ejemplo, imagínense, hay mucha gente que, por ejemplo, tiene alguna lesión y de la nada se recupera. Y tú dices, ay, bueno, se recuperó, bueno, pues porque ya se tenía que recuperar. Obviamente no. Hay un proceso de defensa y ese proceso de defensa está dado por toda esta parte. Eritrocitos, células epiteliales, células endoteliales y la parte de plaquetas. ¿De acuerdo? Ahora, me gustaría también hablar de la parte de entre una célula y otra. Si yo uno una célula y le pongo otra célula, tengo que tener una estructura, ¿de acuerdo? Entonces, esa estructura de una célula con otra, uniéndolas para que me puedan dar una protección. Estoy hablando realmente de inmunidad, jóvenes. Estoy hablando realmente de la defensa que puede tener mi organismo al el ataque de algún antígeno. Y ya dijimos que los antígenos pueden ser, pues, cualquier tipo de molécula o microorganismo que pudiera llegar a nuestro organismo o incluso de nuestro propio cuerpo. Entonces, entre la unión de una célula y otra, hay estructuras que nos ayudan a favorecer esa protección. Les estoy hablando de un citoesqueleto, la estructura que mantiene la forma de una célula. Tengo proteínas fibrilares que me ayudan realmente a dar esa protección. Tengo microtúbulos que hacen la comunicación entre una célula y otra. No sé si han escuchado hablar, seguramente sí, en biología celular tuvieron que hablar de matriz extracelular. Y en la matriz extracelular tengo la sustancia fundamental, tengo las fibras, tengo una membrana basal que sostiene a las células, literal, es como si fuera esta libreta. Aquí tengo la membrana basal y aquí tengo a mi célula, la sostiene, la alimenta, la protege, le da
esa estabilidad para que pueda funcionar, ¿de acuerdo? Y finalmente tengo uniones celulares, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que vean esto nada más para que se den cuenta de cómo se da la protección entre una célula y otra, la unión entre una célula y otra. Todo esto me va a favorecer el proceso de inmunidad, el proceso de protección a mi organismo. ¿De acuerdo? Si mi piel se mantiene íntegra, realmente todo esto está funcionando. Digo, si llego y me corto por algún accidente, pues obviamente esa protección se ve alterada. ¿Por qué? Pues porque hay una lesión. Pero esta es la parte interesante. Ahora, miren, entre una célula y otra hay 3 tipos de uniones. Es como si agarráramos otra vez la libreta y la dividiéramos en 3 tercios. El tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. Y aquí están los 3 tipos de uniones. Esto nada más es para que lo recuerden y no se confundan cuando estemos hablando de uniones celulares. La parte o el tercio superior se le llaman uniones ocluyentes. El nombre correcto son zónulas de oclusión. El tercio medio se le llaman uniones de fijación o anclaje. Quiere decir que evitan o hacen que una célula se separe con otra. Y ahí tengo 2 tipos de uniones. Zónulas adherentes y otras máculas adherentes o desmosomas. En la parte media, ahí tengo 2 uniones. En la parte superior solamente tengo una. En las uniones ocluyentes o herméticas tengo zónulas de oclusión. En la parte media no. En la parte media tengo 2 tipos. Zónulas adherentes y máculas adherentes o desmosomas. Y en la parte inferior tengo 2 tipos. Uniones tipo gap, tipo nexo o comunicantes, que es esta parte. Y también tengo nanotúbulos. Los nanotúbulos se van a comunicar una célula con otra. ¿De acuerdo? Eso es interesante. Entonces tengo 3 uniones en los 3 tercios de entre una célula y otra. Y eso evita que mis células se puedan separar y que permitan el paso de algún antígeno, de alguna molécula que me pueda generar algún daño. ¿De acuerdo? Ahora, quiero que vean, esta imagen viene en el texto, habla realmente de la matriz extracelular, cómo se encuentra estructurada, y también tenemos aquí la imagen de la parte de las uniones entre una célula y otra. Aquí tenemos, por ejemplo, dice célula 1 y tengo célula 2. ¿De acuerdo? Esto permite que me pueda generar la fijación entre una célula y otra. ¿De acuerdo? Disculpen el teléfono. Ok. Ahora, aquí están los nanotúbulos que me comunican con una célula y con otra. Y aquí me pone MN, que significa polimorfonucleares. Si nos regresamos, por ejemplo, voy a regresarme, jóvenes, discúlpenme. Nunca mencioné a los PMN o los polimorfonucleares. ¿Qué otro nombre se les puede dar? Alguien que me diga. ¿Qué otro nombre reciben los polimorfonucleares, jóvenes? Alguien que me diga. A ver, Marisol. ¿Son los neutrófilos? Exactamente, los neutrófilos. Y están acá. Eso es interesante y de verdad es un poquito complicado porque debemos recordar toda esta parte, porque al final nos aparecen términos que ni siquiera estamos acostumbrados a. Entonces, polimorfonucleares, como lo acaba de decir Marisol, son los neutrófilos. ¿Por qué se les da ese nombre? Porque su núcleo cambia de forma. Más adelante dejaremos una actividad por ahí en donde tenemos que dibujar literal los núcleos de las células. Entonces, los polimorfonucleares no es otra cosa más que los neutrófilos, ¿ok? ¿Por qué? Porque su núcleo, entre más viejita la célula, va teniendo más como lóbulos, va teniendo como más bolitas. Entonces puede empezar como de 3 y terminar con 5 o 6 lobulitos. Eso es importante. Entonces, polimorfo nuclear es exactamente lo mismo que un neutrófilo. Esta imagen la utilizo para mostrar los nanotúbulos que conectan a una célula con otra, que no están juntas, pero también para aclarar
que el polimorfo nuclear, o con esos términos de PMN, se le llama neutrófilo, ¿ok? Y para poder terminar la clase, quiero que veamos esto. Dice, moléculas que participan en los mecanismos de defensa inmune. Me habla, por ejemplo, la primera molécula son los PRR, ¿de acuerdo? ¿Qué significa PRR? María José Osorno. María José, que no tiene su cámara prendida, por cierto. María José. Maritza, dinos por favor. Receptores de reconocimiento. Ok, receptores de reconocimiento. Muy bien, por ahí vamos con esta parte. ¿Quién más quiere decirme qué significa PRR? Son receptores de reconocimiento de patrones. Exacto, receptores de reconocimiento de patrones. Por favor, quiero que lean esta última parte de verdad, porque nos va a costar un poquito de trabajo. Yo tengo una célula, y una célula sería una pelota. No tengo una pelota a la mano, pero sería una pelota. Alrededor de la pelota, en la periferia de la pelota, tengo estos RR, receptores de reconocimiento de patrones. Nuestro cuerpo realmente no identifica o no sabe si se está enfrentando a una bacteria, a un hongo, a un parásito, a un virus. Nuestro cuerpo realmente lo que identifica son estructuras moleculares, ¿de acuerdo? Entonces, el punto aquí es que yo entienda qué son los PRR. Son unos receptores de reconocimiento de patrones. ¿A quién van a identificar? A los patrones moleculares que puedan llegar a mi cuerpo. ¿Ok? Entonces, me voy a quedar acá para que mañana terminemos con esta parte del tema, pero necesito que lean toda esta parte porque voy a hablar un poquito de antígenos de histocompatibilidad, de moléculas de adherencias, de anticuerpos, de CD, que son la parte señalizadora, las citoquinas, las quimioquinas y los antígenos. Todo esto va a ayudar para que mi organismo pueda participar de manera adecuada, ¿de acuerdo? Pueda trabajar, pueda defenderme. Entonces, lo más complicado realmente son los PRR. Entonces, necesito que veamos qué son los receptores de reconocimiento de patrones. ¿A quién van a identificar? ¿De acuerdo? De hecho, van a identificar a PAM y a DAM. Imagínense, por eso necesito que leamos esa parte. ¿Ok? Entonces, tenemos varias tareas. Los 10 macrófagos que se encuentran en diferentes tejidos y tenemos que leer esta última parte del capítulo para poder recapitular y entender esto. ¿De acuerdo? Entonces, mañana terminamos esta parte. Pero realmente, chicos, necesito que lean esto para que lo puedan como entender y no se puedan como confundir. Más adelante vamos a estar hablando de PRR. Ya no nos vamos a detener, Alejandra, que está muy sonriente. Ya nos vamos a detener para poder decir, recuerden que los patrones o los receptores de reconocimiento de patrones se encargan de identificar a PAM o a DAM. No, ya no. Eso lo vamos a hacer el día de mañana y después ya no lo vamos a mencionar porque ustedes ya lo van a saber. Pero necesito que lo lean, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, con esto nos quedamos. Tienen 2 tareas: recapitular en esta parte del capítulo y también identificar los 10 macrófagos, ¿ok? 10 macrófagos en diferentes partes de nuestro cuerpo que tienen diferentes nombres y que en la circulación se llaman monocitos, ¿ok? Entonces, por favor, esas los su pendiente. Los veo el día de mañana, jóvenes. Un gusto verlos. Hasta mañana, profe. Cuídense. Profe. Hasta luego. Cuídense, chicos. Cuídense. Estudien.